¿Qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles, bienvenidos nuevamente a esta emisión de la sección de Marcos Rock, por supuesto aquí en Skoll Online. Y el día de hoy tengo muchísimo gusto en recibir, por fin se nos hace, después de mucho tiempo, teníamos muchísimas ganas de presentarles a todos ustedes, a quienes ya conocemos, pero quienes no, bueno, van a tener la posibilidad de conocer a un excelente músico, al que apreciamos muchísimo en esta ciudad de Morelia y lugares circunvecinos. Nos referimos a Marcos Guerra. Marcos, bienvenido, muy buenas tardes, noches, días. Pues muchísimas gracias por recibirme. Obviamente estoy muy contento de saludar a todo tu equipo. La verdad, teníamos años de no vernos, nos vemos por el Face o por algún otro medio, pero esta cuestión de vernos en vivo siempre es muy grata y como sea es reconfortante. ¿Quién es Marcos Guerra? Bueno, qué mejor que nos puedas, con tus propias palabras, acercar un poco para todos quienes nos están escuchando y viendo, un poco de lo que Marcos Guerra considera de Marcos Guerra. Pues sí, bueno, haciendo un poco de memoria, porque pues ya son bastantes años dentro de este medio. Yo inicié en la música, pues obviamente como todo artista, con ganas de hacer algo tuyo, algo creativo, algo original. A través del tiempo te vas dando cuenta que ocupas y necesitas crear, pero también tienes que aprender a crear. No es algo que llegue solo, o sea, hay que tener bases de aprendizajes, experiencias obviamente, porque eso es parte muy importante a la hora de crear. Y bueno, pues yo me he dedicado a la música pues todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo he estado en la música. ¿Desde cuándo llegó la guitarra a tu vida? Porque Marcos Guerra, entre otros instrumentos, pues ejecuta la guitarra. Pues yo creo que tenía alrededor de unos 13, 14 años más o menos cuando inicié. Obviamente cuando empiezas el instrumento no lo tomas serio, ¿no? O sea, lo agarras un día, lo dejas 2 días y así. Pero ya una vez descubriendo verdaderamente lo que es en sí el instrumento, es como ya me doy a la tarea ahora sí de estudiarlo en forma, ¿no? Y a partir de ahí, mira, pues sigo. ¿Por qué te gustó la guitarra? ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra? Bueno, hay una cuestión muy, muy chistosa. Yo tengo un tío que se iba a casar cuando nosotros estábamos muy pequeños y decidió vender sus cosas. Él tenía su grupo, decidió vender sus cosas y se las vendió a mi hermano. Tenía el amplificador, tenía la guitarra. ¿Un hermano mayor? Mi hermano mayor, okay. En el cual también aprendí obviamente de él y de mi tío, perdón. Entonces, de ahí empiezo a descubrir que ese instrumento me llamaba mucho la atención, ¿no? Escuchaba el sonido, veía cómo tocaban otros. Y ya cuando empecé a ver que pues tenía yo un poco de facilidad, dije, este es el instrumento que yo necesito tener en mi vida para siempre. ¿Y qué grupos empezaste a escuchar o qué música te empezó a llegar a los oídos? Pues para de alguna manera unir esta intención que tenías, este gusto por la guitarra y los sonidos que querías expresar toda vez que habías escuchado algunos. Sí, en aquella época pues obviamente estamos hablando que todavía estaba el cassette. Era muy común que te grabaran o que compraras algún cassette. Y yo me acuerdo que a mí me grababan música de Deep Purple, Tech Nugget, por ejemplo, también. O sea que empezaste con el pie derecho. 10 Years After también. 10 Years After con Alvin Lee, uno de los guitarristas más rápidos considerados canadienses. Pero bien chistoso porque yo me clavaba más en la guitarra, en lo que ellos tocaban, ¿no? O sea, estamos hablando de estos guitarristas de esa época, como dices, pues eran considerados en su momento pues muy buenos músicos, ¿no? Uh-huh. Y eso me llamó la atención. Entonces, con eso y teniendo el instrumento en la casa, pues mira, se dio el binomio y las circunstancias. Sí, así que desde los 13, 14 años. 13, 14 años, yo me metí a estudiar en la escuela, obviamente. No duré, o sea, tengo mi historia ahí con los maestros. O sea, yo lo que buscaba era precisamente aprender rock. Entonces ellos tenían otros estilos de música, ¿no? Para enseñar. Métodos, sí. Y es válido, ¿no? Porque ahora me doy cuenta que pues también me han servido muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues bueno, de todo aprendes, ¿no? De todos los estilos. ¿Quiere decir que tienes una parte académica y una parte autodidacta? Más autodidacta, fíjate, porque yo empecé estudiando y sí aprendí a leer
sí, armonía, solfeo, pero hasta cierto nivel. Lo demás ha sido práctica y de estar ahí constante. Yo cuando empecé a estudiar, empezaron a escucharme compañeros que tocaba y me empezaron a invitar a grupos. Entonces obviamente a mí no me dejaban en mi casa salir porque yo era menor de edad y ellos ya estaban en una edad más avanzada que se iban a los bares o a los lugares. Pero desde a las entonces ya fiestas. tenías la capacidad de poder tocar en covers, por ejemplo. Es que yo no sé en qué momento se dio que de repente se me dio muy fácil, ¿sí me entiendes? O sea, fue como, bueno, pues a lo mejor vamos a decir alrededor de 2 años, ¿no? Que esto se agilizó y se me dio fácil, o sea, por eso Hubo una sinergia de tus habilidades y tu gusto por hacer las cosas, y esto es una ecuación que, bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Sí, porque fíjate, es bien chistoso. Yo en ese tiempo, pues como todo adolescente, pues era muy rebelde, no sabía qué hacer, no tenía un futuro cierto, ¿sí me entiendes? Entonces todo esto se da que llega un instrumento a mi casa que me empieza a gustar y se da que me empiezan a invitar. Entonces en un transcurso más o menos de 2 años, yo creo que empecé a avanzar muchísimo, ¿no? Muchísimo, o sea, como a lo mejor ya tuviera más por años. Ese gusto, ¿no? De estar... Sí, te digo, al principio a mí no me dejaban andar en los bares ni en grupos porque, pues bueno, ya sabes, las ideas a veces de los padres, ¿no? O sea, siempre la misma historia con todos los músicos, pero afortunadamente, mira, toda la trayectoria que he tenido me ayudó muchísimo a entender hasta incluso muchas cosas en la vida, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? Lo que tienes que vivir, ¿no? Y todo lo he vivido a través del instrumento, de la música, ¿no? De la guitarra, o sea, todo nos lleva a un solo lado. ¿Y qué lugar ocupa el rock en esta historia, en esta carrera de músico? Bueno, como te digo, pues desde el principio, pues yo oía rock, o sea, aunque había otros géneros que de repente en mi casa no escuchaban, pero yo escuchaba rock. Ya cuando tuve la oportunidad, empecé yo mismo, como todo músico, pues ya a buscar por tu cuenta. Y empecé a buscar discos, a comprar discos o cassette en aquel tiempo, ¿no? Obviamente todavía no empiezas a distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo. Sin embargo, te empiezas a nutrir de todo, de música extranjera que no sabes qué dice, pero te llama la atención, te gusta. Música nacional también, ¿no? Entonces el rock siempre ha estado ahí. Es como la columna vertebral. Sí, aunque, por ejemplo, ya ahorita estoy haciendo más cosas dentro de la música porque me gusta no también encerrarme. No te limitas. Ajá. Es válido, es válido tener un estilo, tener una imagen, dominarlo, sí, etcétera. Y todas las bandas que conocemos que han hecho algo, pues han estado ahí tocando con ese estilo, ¿no? Sin embargo, yo considero de que podemos hacer más cosas como músicos, como artistas en general, pues. Podemos hacer muchísimas cosas, pero a veces nos limitamos, ¿no? Y eso está ligado con lo que decías en un principio, la creatividad, la creación, claro, y no ponerse límites. Sí, mi primera intención fue eso, ¿no? Que yo quería componer algo, ¿no? Yo sin saber más allá de que pues, simplemente la pura necesidad de que pues, quiero componer algo. Pero no conoces nada, ¿no? No conoces la armonía, no conoces incluso si los instrumentos se suenan solos o qué hay que hacerles, ¿no? Pero era ya la cosquillita, desde ¿no? la A para llegar a la Z, ¿no? Sí. Desde la afinación, dijéramos. Sí, es un proceso y pues vas tratando de hacerlo cada día mejor, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? No quedarte también nada más en un solo estilo, en este caso, que lo mío es rock y yo lo sigo escuchando y en mi casa es lo que se oye. ¿Cómo podrías describir entonces lo que le gusta a Marcos Guerra y lo que te satisface? Bueno, desde hace mucho tiempo, ya cuando descubrí la música clásica, estamos hablando Beethoven, Bach, Paganini, vi en ese tipo de música que no era tan fácil, o sea, no es fácil tocar. Un reto. Sí, entonces yo me propuse llegar a hacer ciertas cosas que me gustaban de ahí, ¿no? Y sabía que le tenía que echar más ganas. Eso lo fui teniendo con otros artistas que empecé a escuchar, como Satriani, Steve Vai, son los de mi generación, Malmsteen, o sea, en fin, ¿no? Hay muchos guitarristas. Entonces empecé como a tratar de llevar esas dos cositas por un solo camino. Pero sí te das cuenta que es difícil, o sea, no es de que pues, tocas nada más 3 tonos y ya, ¿no? O sea, la música de ellas es complicado, es otro nivel, pero es el gusto también, ¿no? Y seguimos tratando de aprender, porque mira, tú sabes que no termina uno nunca de aprender, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas al instrumento?
Ahorita ya nada más alrededor de 4 horas, más ¿Diarias? o menos. Sí, diarias. Pero pues obviamente hace mucho tiempo yo me dedicaba unas 10 horas mínimo a estar practicando. Como los grandes maestros, recuerdo que Yngwie Malmsteen 8 horas mínimo diario, maestro. Sí, pero también mira, porque no tenía nada que hacer. Sí. Ahorita ya tengo muchas ocupaciones, ya no es lo mismo. Responsabilidades. Sí, responsabilidades y muchas cosas, ¿no? Pero no tenía nada que hacer y te digo, estaba pasando por situaciones muy difíciles como adolescente. Pero eso me llevó a un buen lugar, ¿no? O sea, de entender otras cosas y aprender, porque la música pues no nada más es los sonidos, ¿no? Son aprendizajes, ¿no? También, ¿no? O sea, la misma música te va llevando, o sea, los artistas se expresan por algo. Y cuando la música forma parte importante en tu vida, es entendible que hay una relación con todo lo que te sucede alrededor de la música. Sí, así Muchas es. experiencias, un cúmulo de vivencias que seguramente tendrás por ahí archivadas. Y ¿cuáles destacas de estas experiencias? ¿Qué te ha dado más satisfacciones? Bueno, yo al principio, como te digo, empecé haciendo mi música, después me metí un poco a la vida nocturna, a los covers, y duré muchos años ahí, obviamente adquiriendo, porque incluso adquieres también mucha experiencia. No es lo mismo que estés estudiando todo el día en tu casa, que salgas. Y frente al público, maestro. Y además, creo que es una forma de vida honesta y muy válida. Sí, afortunadamente, pues yo no me... Hay que sobrevivir también. Sí, ¿no? Claro. No, y afortunadamente yo tuve esa oportunidad, ¿no? De estar dentro de lo que a mí me gusta y no tener necesidad de salir a otros lados, ¿no? Hacer otras cosas, ¿no? Otro tipo de trabajo. Entonces, combinaba la situación del estudio con la cuestión de tocar covers en los bares. Pero hace rato me preguntabas que qué estoy haciendo. Pues yo ya me salí un poquito de los bares, o se puede decir que ya me salí. No sé si vaya a regresar porque pues tengo otras actividades también que me permiten seguir en la música, ¿sí me entiendes? Estoy produciendo. Metas y objetivos también relacionados. Y yo creo que todo es también una etapa, ¿no? Se cumplen etapas y hay que seguir. Y si no quieres repetir lo mismo, pues tienes que reactivarte otra vez, Inventar ¿no? nuevas cosas. Claro. Entonces estás produciendo. Estoy produciendo. Obviamente lo primero pues, es mi música, ¿no? Pero a raíz de ahí también mucha gente que de repente escucha lo que hago le gusta y pues ahora sí que llega y me dice, oye, pues quiero que toques en mi disco, ¿no? O quiero que toques en un video, ¿no? Quiero que me hagas esta canción. Como músico de sesión. Como músico de sesión. Ajá. Entonces seguimos en la música de otro aspecto. Obviamente la cuestión también de las clases. Seguimos con lo de las clases, sí, desde hace muchos que estás años. Abierto a estas posibilidades, pero todas como con la música como instrumento importante. Sí, porque también me he dedicado a la enseñanza desde hace muchos años, ¿no? También, ¿no? O sea, obviamente yo cuando empecé, pues no sabía, ¿no? Los mismos alumnos te van enseñando porque te van preguntando cosas que tú no sabes, pero eso te obliga a estudiar, a que crezcas, ¿no? A estar actualizado. ¿Sí? Realmente me sorprende que bueno, estos ejemplos de los grandes maestros de la música selecta, académica, romántica y clásica, que han formado parte importante de lo que te atrae, pero también estar actualizado en cuanto a qué nuevas fórmulas y qué caminos puedes recorrer o abrir nuevos caminos dentro de la música, como decías, bueno, no autolimitarse, ¿no? Claro. Y esto es fundamental, pero ya con bases tienes más herramientas como para abrir esos caminos. Sí, yo tengo mi canal de YouTube donde constantemente subo tanto música original como algunos que otros covers, pero tratando de darles el sentido que yo creo pudieron haber tenido en su momento con un toque diferente en la guitarra, ¿no? Entonces vamos a dejar por aquí abajo el canal de YouTube. Sí, el canal de Guerra, para YouTube. Que lo visiten y por supuesto tengan una idea más clara y por supuesto escúchenlo y
pues... Sí, porque en el canal vas a escuchar variado, o sea, la base mía siempre ha sido el rock y pues, tú vas a escuchar una canción y dices, sí, obviamente tiene los tintes de rock, ¿no? Tiene aquí lo rockero, ¿no? Pero sí me gusta también fusionar un poco con algunas otras cosas, algunos otros estilos que ya están hechos, pues vaya, ¿no? Pero que les falta a lo mejor un toquecito rockero, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo de alguna manera, es parte también de lo que trato de hacer. ¿Y lo vas registrando, lo vas grabando, dijéramos? Algunas cosas sí, algunas cosas como ya obviamente tienen su derecho de autor, pues se quedan así nada más como una prueba, ¿no? O sea, no las puedes registrar, o sea, como tú, no sé si en ese sentido me estás preguntando. Ajá, sí. Pero por ejemplo, versiones como Juan Colorado, ¿no? En rock, ¿no? O sea, que a lo mejor alguien ya lo había hecho, pero no sé, ¿no? O sea, nunca me he encontrado a alguien, ¿no? Se ha hecho con otras cosas en mariachi o hasta en tríos, pero bueno, pues yo traté de hacer mi versión en rock. Se llama, ¿no? La fusión de estilos que ha estado muy en boga en años recientes y todavía lo está, porque es como una corriente que ha tocado todos los géneros y los ha interconectado. Sí, la música obviamente, como sabemos, pues es universal, ¿no? O sea, a veces es difícil pensar que un guitarrista que toca pues heavy metal, por decir, no pueda hacer a lo mejor alguna canción de trío, ¿no? O de rondalla, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Pero todo es válido, o sea, tú como músico, como artista no te debes de limitar, ¿no? O sea, y eso incluso hablando en otras áreas, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver, son pocos, pero hay artistas que sí tratan de buscar, si te dedicas, vamos a poner un ejemplo, pintura, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo tengo un estilo, esto es lo que estudié, esto es lo que se me da, pero es válido que ese artista se quiera salir también de eso, de la misma técnica, ¿no? Yo creo que lo enriquece a él. Bueno, yo es la forma en la que lo veo. Sí. Una cuestión también por las que me salí de los bares es por lo mismo, ¿no? Que en los bares, digo, pues como mencionamos, pues es un trabajo muy honesto y todo, pero no dejas de repetir siempre lo mismo, porque pues te piden lo mismo, acabas tocando lo mismo y lo vas perfeccionando. Está bien, es válido, yo respeto mucho porque pues, yo lo he hecho. Sin embargo, a veces sí ves gente, ¿no? Que tiene capacidad para hacer más cosas, pero por algo no se quieren salir y no van hacia otro lado, siempre están repitiendo lo mismo. Entonces también, fíjate, es parte, ¿no? De lo que te digo, el quererse salir no es nada más por salir, sino porque hay necesidades dentro de ti que te dicen tienes que hacer otras cosas. Pues nos estás platicando de las mismas que entonces estás haciendo otras cosas. Y ya nos platicaste de la producción. ¿Qué más hace Marcos Guerra? Te digo, la cuestión de lo de las clases, lo he tenido desde hace mucho tiempo. He hecho pues, talleres, incluso en algunos otros tiempos que se llegaron a hacer fuera de las ciudades, en casas de la cultura, como tours, pero haciendo talleres, clínicas, vamos a decirlo. Uh-huh. Entonces, y pues, obviamente de manera particular, ¿no? De manera particular, pues sigo haciéndolo. Pero más que otra cosa, a mí me sigue llamando mucho es el crear, ¿no? El crear, de tratar de hacer algo diferente. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque a veces uno, ya de tanto que has escuchado, grabas algo y dices, ay, como que esto ya lo he escuchado. Y sí. Es difícil que no se parezca a algo. Es difícil. Con un toque especial de Marcos Guerra. ¿Qué has grabado? ¿Qué tienes como Marcos Guerra? Ahí te va. Tengo ya muchísimas canciones, obviamente ya producidas. Mi intención no es tanto sacar un disco, ni tampoco subirlas a plataformas. Se escucha bien raro lo que voy a decir, pero llega un momento en que tú como artista lo que quieres es crear. No te importa si se va a vender o no se va a vender. De vez en cuando sí muestro el trabajo que estoy haciendo, porque es muy importante también, ¿no? Tenerlo registrado, claro. Cuando me refiero no solo por derechos de autor, sí, sino sí. Que tengas tú pues estas obras que estás creando, ¿no? De un tiempo para que acá. No se pierdan Pues yo creo que no se van a perder, ¿no? Pero si no las das a conocer, pues sí. Es como, bueno, sabemos que haces canciones, pero no las conocemos, ¿no? O sea, déjanos escuchar algo. Entonces, por eso te digo, de vez en cuando dejo escuchar algo mío. Pero no es tanto mi interés en este momento, ¿no? Mi interés es crear y yo mismo autocriticarme y ver qué es lo que estoy repitiendo. Porque eso es lo que yo critico a muchas bandas o a muchos grupos, muchos estilos que a veces repiten lo mismo. O sea, es el mismo sonsonete, es el mismo
el sonido de la guitarra, es el mismo fórmula, la misma forma de cantar. Éxito es válido. Mira, yo no estoy peleado con nada, pero sí después te das cuenta que todos podemos hacer más, ¿no? Más que repetir, ¿no? Y no estoy hablando de puro heavy metal, sino en todos los estilos, porque también la misma música popular es repetitiva. O sea, es la misma fórmula, el mismo grupo de pop hace lo mismo, o sea, estamos estancados musicalmente ahí, ¿no? O sea, por lo menos las bandas que están dando como la cara, pues vuelves a escuchar lo mismo, ¿no? Podríamos hablar un poco de esto, ¿cuál es tu diagnóstico de no solo del rock, sino de la música en la actualidad en nuestro país? Y en esta región. Obviamente es muy difícil, ¿no? O sea, tiene uno que empaparse y meterse uno por todos lados para incluso conocer a los mismos músicos, ¿no? Para entenderlos también, ¿no? Sí, porque debe haber un sentido en lo que haces. Claro. Y eso es a veces lo que no se toma en cuenta. Claro. Yo, por ejemplo, veo muchos músicos de aquí, vamos a hablar de nuestra ciudad de Morelia, que hacen jazz y que lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y son muy buenos, ¿no? O sea, cuando los ves y pues comparas, digamos, a lo mejor con jazzistas de mucho de renombre, dices, son muy buenos, tienen la calidad, ¿no? Y siguen haciendo, ¿no? Lo mismo llega a pasar con la música purépecha. O sea, es tan grande lo que tienen que es mejor que se quede ahí, que no se explote más allá, porque va a perder su esencia. Entonces hay música que debe de permanecer ahí. Entonces yo lo que pienso que estilos musicales que puedes variar y que puedes darles otro sentido, como el rock y el pop, es válido. Pero hay cosas que se tienen que quedar como son, si no van a perder su valor. Muy interesante además este punto de vista, y también un poco direccionar la pregunta hacia, por ejemplo, que es muy común que el rock en México tiene un panorama muy complicado para poder generar como forma de vida pues todos los satisfactores que una persona y un músico y un artista necesita. ¿Sí? Y lo que quiero decir es que en México hacer rock es complicado y difícil porque no obtienes a cambio lo que deberías, ¿no? Exacto. Un reconocimiento, y no solo en el talento, sino en lo económico también. Es claro. decir, te vas a morir de hambre, maestro, estás haciendo rock original. ¿Y por qué? Porque no tenemos una cultura para disfrutar la música que hacemos, la música original, la música propia. Generalmente escuchamos música de otros grupos, de otras latitudes, de otros países, y nos cuesta mucho trabajo asimilar a nuestros músicos y nuestros grupos nacionales. Sí, sí, tienes toda una serie. También tiene una problemática que merece un análisis aparte, porque no la calidad también hay que ponderarla, hay que destacar que debe de haber calidad, no nada más porque soy mexicano y me tienes que oír. No, a ver, ¿cuáles son tus herramientas, maestro? Sí, y por eso precisamente te digo, cuando yo empecé, lo primero es, voy a aprenderlo, ¿no? O sea, lo quiero hacer bien, ¿no? Lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces es ir contra todo eso. Pero fíjate, tocas una cosa muy importante, ¿no? Que luego a veces nuestros músicos no les damos el valor. Es verdad, o sea, tenemos muchísimo talento, pero también tanto bueno como malo. Entonces también hay que saber distinguir, ¿no? Pero pues es en realidad. Ahora, ha estado pasando últimamente que se nos han ido varios músicos, ¿no? De nuestra ciudad. Desafortunadamente caemos en cuando se muere, pues qué bueno. Lo reconocemos, sí. A ver, déjame escuchar su música. Es verdad eso. Entonces es algo que no estamos tomando en cuenta con los mismos artistas, ¿no? No nada más músicos, sino nuestros artistas locales, ¿no? O sea, les tiene que pasar algo para darnos cuenta que ahí están, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estamos nuestra atención está tan fuera del país que no nos damos cuenta que aquí, ¿no? Y te digo, no nada más es en la música, es en todas las áreas, ¿no? O sea, artistas que se dedican a la cuestión plástica es lo mismo, ¿no? O sea, hasta que no les pasa algo, hasta que no se mueren, digo. Sí. Desafortunadamente es algo que debemos de cambiar desde este momento. Claro, o sea, y no lo digo por mí, ¿no? O sea, yo vengo haciendo muchas cosas y yo me siento muy a gusto con lo que he estado haciendo, porque me ha llevado hasta aquí y he vivido la música y estoy en la música y pues como vivo y sueño música, ¿no? Entonces yo he tenido esa oportunidad, pero sí debemos de valorar un poco más el trabajo para que nuestros músicos, nuestros artistas, pues no se nos vayan a otros lados, ¿no? O cambien de trabajo, ¿no?
O sea, sí, es bien difícil. O que se les reconozca que una se les vez reconozca. que ya no están, que Sí. eso es lo más grave. Ese es un punto que yo siempre he tenido en cuenta, ¿no? Te digo, últimamente pues hemos tenido malas noticias de músicos, pero lo más triste de eso no es de que se vayan, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos aquí estuvieron, hicieron algo, dejaron algo, pero es triste decir, se fue y ahora sí te reconozco. Ujú. Como que no va, o sea, debemos de ser un poquito Más congruentes. Sí. O sea, si queremos que nos reconozcan nuestro trabajo, pues tenemos que reconocer el trabajo de los demás, ¿no? O sea, ahí trabajar con esa parte de que, pues es que yo nada más quiero que me conozcas, ¿no? Y yo nada más quiero salir en la radio, y yo nada más quiero salir en programas, ¿no? O sea, Sí, el clásico rockstar. sí, o el pero star, eso, ¿no? fíjate, lo vas aprendiendo con el tiempo, obviamente, ¿no? O sea, a veces tú no tienes tanto esa intención, las mismas circunstancias te llevan a eso, ¿no? Yo creo que el trabajo rinde sus frutos, Claro. si hay honestidad. Yo, por ejemplo, una de las cosas que reconozco, y no, como te digo, no nada más es en la cuestión del arte, por ejemplo, en tu caso, ¿tú cuántos años llevas ya dentro de este medio? Y mira, aquí sigues haciendo lo que te gusta. Yo creo que nos pasa mucho lo mismo, ¿no? Ahorita hablando también acá con tus compañeros, pues igual, ¿no? La pasión de hacer lo que nos gusta, aquí nos tiene, ¿no? Nos tiene haciendo las cosas más por gusto. Digo, hay que balancear esa cuestión que decimos, pues tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que hacer cosas en Y el eso es bien económico. importante, que la gente reconozca que hay un gusto, por supuesto, por hacerlo, pero que también se merece Claro. una Porque, por ejemplo, retribución. yo me acuerdo de ti desde hace muchos años que organizas los eventos, trajiste muchísimos artistas, la tienda de Tarkus Rock que abrió muchas cosas. O sea, todos nos acercábamos ahí porque también queríamos aprender. O sea, son muchas cosas, ¿no? Que tienes que valorar de cada gente, ¿no? O sea, digo, hay cosas que se hacen bien, hay cosas que no se hacen bien. Sin embargo, lo que se hace bien, pues Sí, hay que además, darlo. Hay que darlo sí. a conocer, ¿no? Pues toda una carrera musical de Marcos Guerra, y yo les invito nuevamente a que visiten su blog de YouTube, Sí, donde tienen un ejemplo y una muestra, o varios ejemplos y muestras de lo que hace y sobre todo de la calidad interpretativa. Te has distinguido, los que hemos visto de alguna manera cercana a tu trayectoria y la manera en cómo ejecutas el instrumento, en ser un guitarrista muy rápido, muy veloz, que eso no se da mucho, es complicado a veces desarrollar la velocidad, porque a mayor velocidad menos precisión. Entonces, para ser veloz hay que ser preciso también. Y en tu caso te distingues por ser un guitarrista muy veloz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? bueno, obviamente todo es práctica. Porque pues Paganini, Vivaldi. Sí, todos esos músicos virtuosos son los que a mí siempre me gustaron. Es a veces complicado hablar de uno mismo, pero a grandes rasgos, cuando yo empecé, las cosas se me dieron muy fácil. O sea, nunca me he esforzado más allá de decir, pues es que también tengo que hacer como Robert Johnson, ¿no? Voy a hacer un pacto, voy a hacer como Paganini, que también hizo un pacto. No, yo creo que esas cosas ya las trae cada quien, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, la facilidad que tienes Tus habilidades al hablar ante un micrófono, ante una cámara, actuación, pues eso ya lo traes, algo traes ahí que para ti es fácil hacerlo, ¿no? Entonces en mi caso pues fue así, ¿no? Claro, es disciplina, es práctica, es no dejar, porque los instrumentos, todos los instrumentos musicales son muy celosos. O sea, tú dejas de practicar un ratito, un día, y se nota, dejas de practicar 8 días y pues sí sientes que ya no, dejas de practicar un mes y entonces es como si todo fuera a empezar otra vez, ¿no? Entonces la constancia es eso, ¿no? O sea, seguir. Por eso mis preguntas, ¿cuánto tiempo practicas al día? 4 horas. A lo mejor estoy repitiendo lo mismo a la hora de estar, pero eso me mantiene en un nivel, ¿no? En un nivel. Ahora, bueno, pues ¿qué es la velocidad, no? O sea, ¿hasta dónde es? ¿Quién es el que puede hacerlo más rápido? Pues es que no hay, o sea, estamos en una cuestión donde para ti puede ser rápido Arvin Lee, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en su tiempo Jimmy Page fue muy rápido, ¿no? Los tres grandes, ¿no? O sea, Eric Clapton. Pero ahora, esta generación que está, niños de 12, 13 años, sí, ya, tocando como si tuvieran 30 años tocando el instrumento, ¿no? Sí, así o sea, es increíble, pero es porque se les da. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, incluso un poco de hablando, por ejemplo, de Beethoven.
A él lo obligaban. O sea, después le gustó, yo no digo que no, pero era obligado a hacer las cosas, a estudiar, a practicar. Lo mismo le pasó a Paganini. Sí llegaron a ser grandes, pero ¿a costa de qué? Entonces no se trata de eso. Se trata de que tú lo hagas de alguna manera, lo que te sale. Gusto, claro. ¿Por qué? Porque es muy válido. Te vuelvo a repetir, por ejemplo, hay músicos que hasta con una cuerda te hacen una canción. Y que tú dices, quiero tener la guitarra de 8 cuerdas. Sí, pues el caso de los que estuvieron recluidos en una prisión, etcétera, ¿sí? Y con una cuerda, maestro, ¿sí? Componer. Pues los mismos músicos de blues, ¿no? O sea, no se les permitía tener instrumentos, o sea, era muy difícil para ellos tener instrumentos, y lo poco que hacían lo hacían con lo que había, ¿no? O sea, era una cacerola vieja y le ponían ahí unas cuerdas, sí, ¿no? el lavadero. Lo máximo era la armónica porque la podían esconder, ¿no? Si no, también se las quitan. O sea, son tantas cosas, pero a lo que voy es lo siguiente. Y ahora en nuestro tiempo. Sí, pues, y a lo que voy, ¿no? De que todos podemos crear con lo que tengamos, ¿no? O sea, el ser humano nunca ha necesitado tener la mejor guitarra eléctrica ni el mejor pedal amplificador, ¿no? O sea, seamos honestos, ¿no? Así o sea, es. Podemos crear con lo que tenemos, ¿no? Igual dicen, no, es que necesito la computadora porque quiero ser escritor y ya quiero... No, pues como es, ¿no? Es un lápiz, una pluma y tu imaginación, tu creatividad, ¿qué es lo que va a contar? Pues ha sido una conversación que merece muchísimo más tiempo, porque la carrera musical de Marcos Guerra pues es una carrera que les invitamos a que la busquen y la vean, pero también la persona, asomarnos un poco a la persona. ¿Qué viene para Marcos Guerra? Bueno, obviamente no salirnos dentro de lo que nos gusta, que eso es lo más importante. Yo he tratado de mantenerme dentro de lo que a mí me gusta, que a veces cuesta trabajo, porque pues esa cuestión económica siempre te jala a hacer otras cosas, pero como te digo, afortunadamente seguimos en la música, seguimos haciendo otras cosas, y eso es el camino que quiero seguir. Ahora pues, yo lo veo ya de otro punto de vista, ¿no? Digo, voy a crear, voy a hacer cosas, pero a lo mejor más extrañas, ¿no? ¿Por qué no he podido sacar un disco? Pues por lo mismo, ¿no? Porque está en proceso, ¿no? Que no quiero que suene igual, ¿no? A lo que yo ya escuché, ¿no? Que todo es válido, o sea, si te fijas, estamos hablando de grandes músicos, pero también no es válido hacer lo mismo. Ajá. Por muy bueno que sean ellos, pues ellos son ellos. Pues queremos invitarte para que cuando tengas a bien compartirnos la información, este gusto por hacer las cosas y sobre todo esta generosidad que tienes para mostrar tu talento y para compartirlo con quienes te admiramos como músico. Muchas gracias. Pues nos tengas presentes aquí en Skoll Online, que pues este es tu espacio, tu casa, y ojalá tengamos la posibilidad de seguir platicando con Marcos Guerra, excelente guitarrista, aquí en Skoll Online. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ustedes, y en verdad felicitaciones de mi parte para ti y para todo tu grupo que trabajan haciendo esta labor muy importante que de repente ya nadie hace. Todo el mundo está haciendo cosas o pasando lo mismo. De regreso a eso, estamos repitiendo y ya no es válido. O sea, hay que ir hacia adelante, hay que buscar otras alternativas de expresión. Muchísimas gracias, Marcos. Lo que acaba de decir Marcos es muy cierto. No solo lo hacemos para nosotros, sino para los demás. Y eso es más importante, para los demás, y también, por supuesto, la parte que nos es satisfactoria y por el gusto de hacerlo. Muchísimas gracias. Ojalá tengamos un programa posterior para seguir conociendo más de la carrera musical de Marcos Guerra aquí en Tarkus Rock en Skoll Online. Y muchas gracias a ustedes por hacer posible este espacio. Déjenos los comentarios, por favor, suscríbanse y nos vemos en la próxima, aquí en Skoll Online en Tarkus Rock.